Bien, pues vamos a iniciar, si les parece. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Muy contentos nosotros de tenerlos esta tarde aquí con nosotros. Entonces sean todos bienvenidos a nombre del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Dirección de Cultura, la Crónica Municipal y obviamente la Red de Cronistas Honorarios del municipio, que son quienes están organizando este ciclo de conversatorios llamados Identidad Tlaquepaquense. Estamos en su segunda edición en este año y bueno, este conversatorio que nos convoca mes con mes, generalmente son los sábados últimos de mes. Sin embargo, en este mes que es muy movidito por el Premio Nacional de la Cerámica y por actividades que coincidieron, pues lo tenemos por esta ocasión en domingo, en un horario que un poquito está más adelantado, pero que nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues hoy nos convoca un personaje ilustre de aquí de Tlaquepaque, por ustedes bien conocido, por las generaciones anteriores mucho más aún, y qué bueno, porque es el punto de encuentro para esas nuevas generaciones también que conozcan a estos personajes que ha tenido Tlaquepaque y que han sido de suma importancia porque trascienden más allá de las fronteras municipales. Entonces hoy vamos a ver la vida y obra de don Esteban Ramírez Guareño, un hombre multifacético que ya Félix ahorita nos dará cuenta. A lo mejor no dimensionamos muchos hasta dónde llegó la vida y la obra de este personaje, pero que hoy tendremos esta probadita. Entonces, invitarlos a que estemos atentos. Habrá una ronda de preguntas o de experiencias compartidas que tendremos al final, después de lo que Félix nos comparta esta tarde. Y bueno, pues sin más, daríamos pie a este conversatorio, en el cual pues el moderador y ponente pues es nuestro compañero Félix Montero Ramírez, orgulloso nieto de don Esteban Guareño y además quien es compañero de la red de cronistas por el barrio de Santo Santiago. Entonces los dejo con Félix y iniciamos con esto. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por venir. Está muy concurrido el día de hoy, eso me da mucho más gusto. Agradezco a todos mis compañeros cronistas que por aquí están. El día de hoy también quiero agradecer especialmente a mi tocayo Félix Navarro, que también pronto está de cumplir años. Cuando un día, acercándome a su barra, él me dijo que si quería pertenecer a esta asociación de cronistas, ¿verdad? Que hacía falta alguien por el barrio de Santo Santiago. Y pues yo acordándome que mi abuelo, pues viviendo ahí, habiendo sido parte del Círculo de Estudios Históricos de Tlaquepaque, mi primera respuesta le dije, ni que estuviera tan viernes, ¿verdad? Pero realmente se ha desatado en mí un diferente, una perspectiva, porque me dije, es que no se trata de que uno esté grande, sino de que uno investigue, comparta experiencias, y él me decía, tú puedes aportar mucho. El día de hoy tengo el privilegio de ser parte de esta red de cronistas, y pues les agradezco a todos. Pues como ya les dije, soy cronista honorario por el barrio de Santo Santiago, que es donde vivía mi abuelo, y el conversatorio de este mes de julio es el tema Vida y Obra de Esteban Ramírez Guareño, o José Esteban Ramírez Guareño. Creo que en su acta solo viene Esteban Ramírez Guareño y en su fe de bautismo venía como José Esteban Ramírez Guareño. ¿Es correcto? Ahí le pregunto, ahora sí a mi tía mayor. Sí, ¿verdad? Ok. Se arregló y ya todo es José. Es sí. José Esteban Ramírez. José Esteban Ramírez Guareño. Y bueno, pues es un orgullo pues hablarles de este personaje, y no solo por lo que representa para mí ser su nieto y contar con la compañía de 6 de sus hijos, ahora portadores de su historia, que nos acompañan. 6 de 10 que fueron, sobreviven 8 actualmente, y 6 nos acompañan hoy. Y voy a dar un poquito de lectura a lo que vienen siendo su vida y obra en los datos duros, porque es mucha la obra que tiene, y después me gustaría que ellos nos ayudaran un poquito desde su experiencia, porque obviamente yo no lo sé todo, y pues el haber vivido y convivido con él, pues es una experiencia diferente a lo que pueda yo leerles por aquí. Y recordando, bueno, yo al cartel que puse ahí en internet le puse Esteban Ramírez Guareño, aparte de su vida y obra, un hombre hecho a sí mismo. Y
y aquí escribió: un hombre que se formó a través de la perseverancia y el trabajo duro, pues el ambiente en esos tiempos era poco favorecido en las necesidades familiares y sociales propias de la época, recordando la frase que dice: más hace el que quiere que el que puede. Y él, armado con el privilegio de su intención y su talento, comenzó la historia de su vida. Él nació en 1908, un año antes de que falleciera otro gran talento de aquí de Tlaquepaque, que es don Pantaleón Panduro, y lo traigo a colación porque él murió en 1909, habiendo nacido en 1847, y don Pantaleón Panduro fue el primero, el personaje que puso un San Pedro arriba de nuestra parroquia, pero ese era de barro, y aquí también nuestros compañeros cronistas compartieron algo acerca de cuando se reconoció el patronazgo de San Pedro Apóstol aquí en San Pedro. Y también les voy a leer esto, que se dio la formalidad al solicitar desde el 19 de julio de 1967 a la Mitra de Guadalajara reconocerlo como santo patrono y poderle colocar al centro del altar mayor que hasta entonces ocupaba la Virgen de la Soledad, siendo concedida la autorización por el arzobispo de Guadalajara, José Garibay Rivera. Hoy recordamos este acontecimiento de relevancia para la feligresía católica de la cabecera municipal, que tiene el cobijo del patronazgo del Señor San Pedro. Y también buscando, yo tenía esta duda y ahí estuve buscando, la guerra cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristera, fue una guerra civil en México que se prolongó durante 3 años, desde el 3 de agosto de 1926 al 21 de junio de 1929. 3 años duró la cristiada aquí en Jalisco. Y la primera escultura de San Pedro fue realizada en barro por don Pantaleón Panduro, y en algún momento durante la cristiada le fue volada la cabeza de un escopetazo. Y yo, sacando cuentas, la figura de San Pedro estaría alrededor de 12 años sin cabeza. Eso es algo que yo supongo por los tiempos en que estaba culminando la cristiada, y que la gente más que acostumbrarse a verlo ahí, eran otras las necesidades del pueblo, pues. Entonces, pues duró cerca de 12 años. Y la gente se acostumbró a ver así hasta que en 1941 se erigió el busto de San Pedro, elaborado por Esteban Ramírez. Esto lo saco a tema nada más por el tema de nacimiento. Alguna vez alguna persona me preguntó que si se conocieron don Pantaleón Panduro y mi abuelo, pero pues mi abuelo tenía 1 año cuando él murió, y pues ahí continuó otra historia. Pues aquí hay mucha historia dentro de las personas que tuvieron grandes talentos aquí en la cabecera. En esta ocasión vengo a presentarle la vida de un señor que nació en esta villa alfarera en el 209 de Emilio Carranza, antes calle San Martín, pues era el camino que conducía hacia esa población. Hace casi, ya sacando cuentas en ese tiempo, 110, un 26 de diciembre, nació el 26 de diciembre de 1908, llegó al recalentado de Navidad. Es un orgullo para mí hablarles de este personaje que nació en el barrio de Santo Santiago, don José Esteban Ramírez Guareño, hijo de Gabriel Ramírez Reyes y Andrea Guareño Boche, el primer hijo de varios, de los cuales unos murieron niños como Marquitos o jóvenes como la tía Lupe. Otros lograron crecer y formar familia como Miqueas y Paula, formados también en la tradición alfarera. Otro fue hermano de crianza, que fue Jesús Mesa, el tío Chino. A la fecha, desgraciadamente, ya no sobrevive ninguno. Aquí vemos una foto de mi abuelo, pues siendo joven, Esteban. Es para acá, ¿verdad? Le voy a dejar tantito. José Esteban nació alfarero, pues siguiendo el camino familiar siguió los pasos de sus ancestros desde niño, como todos en ese tiempo, al principio como juego y después integrándose al oficio de la familia. Su padre Gabriel fabricaba cazuelitas y cacerolas de barro engretadas, barrilitos encintados y lebrillos, mientras su mamá hacía figuras de barro con técnica de alambrado y loza de Nochebuena. Aunque nació en la calle San Martín, vivió la mayor parte de su niñez en la calle de México, en el número 77, en la casa de los abuelos maternos Lázaro Guareño y Marianita Goche. Esta calle era la entrada de San Pedro Tlaquepaque, que venía de México.
a los 14 años, en 1922. Ya había avanzado considerablemente en el aprendizaje de la alfarería tradicional, cumpliendo con sus tareas cotidianas como se acostumbra en el taller hogar. Aprendió toda clase de barros, modeló nuevas formas de recipientes, aprendió a tornear el barro, a decorar con aceite piezas de artesanía del Dr. Atl, y aprendió técnicas tonaltecas como el opaco, olor, bruñido, petatillo y engobes. A los 17 años, en 1925, desempeñó el cargo de dirección del taller de la señora Josefina Arias, La Morada, durante 3 años en Tlaquepaque, a la vez que organizaba exposiciones artesanales en las temporadas de más afluencia turística. Y cabe mencionar que a esa edad le compró un terreno a Nacho Mena, donde se fue a vivir, y posteriormente compró otro terreno contiguo al suyo, a Doroteo Corona, en donde se ubica su casa actualmente en la calle República de Cuba número 40, antes calle Registro. Pues en la casa de su abuela vivían, ya eran muchos, y el cuarto grande de la finca estaba destinado a las mujeres, y los hombres pues no tenían el mismo lugar. Me platican que se acomodaban en petates o hasta en las ramas ahí de un guayabo. Aquí vemos cómo se veía la familia en ese tiempo. Mi abuela. La del moñito soy yo. A ver. Aquí está Esteban Ramírez Guareño. No conozco a todos, esta es mi abuela Andrea, su mamá, el abuelo Gabriel. Y ahorita si se los platico a todos, no. Aquí está su esposa María Corona Solís. ¿Sí? Y si se ven cómo se ven la pared de adobe, cómo se veían en esos tiempos las casas también. Las vestimentas, el calzón blanco todavía. Guarachitos todos, ¿sí? Y pues esa era la familia, cómo se veía en ese tiempo. Mi tío Pancho Galán. A los 18 años, en 1926, estudió cerámica, talla de madera, mineralogía e inglés en la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara. En 1928, a los 20 años, inició en el arte de la escultura en el taller del maestro Pablo Valdés, a la vez que cumplía con su oficio de alfarero. A la edad de 26 años, en 1936, formó su propio taller. En ese mismo año, en 1936, contrajo matrimonio con María Corona Solís. Ya se las había ahí señalado. Cuando ella tenía solo 16 años, mientras que él ya era un joven de 27. Un dato curioso, y esto lo sé por pláticas con mi tía Marta Ramírez, aquí presente, es alguien que pues convivió mucho, al ser la mayor, ¿verdad, tía? Pues ella convivió mucho, y pues tengo muchas anécdotas de la tradición oral, como hemos acostumbrado aquí en la casa, donde me cuenta que conoció a María desde que era una bebé, pero cuando su mamá mandaba a su hermana a comprar queso con la mamá de María, y en lo que hacían la transacción de la compra del quesito, eso le daban a detener a María, a que iba a ser su esposo, ¿verdad? Y eso es cuando tenía 11 años y estaba chiquita María, mientras acompañaba a su tía Vicenta Guareño a surtir el queso que ella vendía. Vicenta le decía a mi abuelo molote, o yo no sé si vale el centenario de su mamá, y mientras le despachaban el queso le daban a detener a su futura esposa con ella, pero crió 12 hijos, de los cuales 2 muriendo siendo niños, Norberta y Armandito. 10 llegaron a la edad adulta. Y aquí voy a nombrar a los otros 10, 2 de ellos ya no viven, pero está María Marta, José Rosario, María de Jesús, María Andrea, Tomás Esteban, Rosa María, Piedad, Lucía, Francisco y Antonio Ramírez Corona.
2 años después, en 1938, una tormenta de granizo acabó con su taller de alfarería, destruyendo la loza almacenada que estaba lista para hornear, dedicándose desde entonces a la escultura. Hay datos que, así como suenan ahorita, a lo mejor no tienen mucho sentido. En algún momento les voy a pasar el micrófono a alguno de sus hijos para que nos comenten un poco, nos ahonden más en el tema y nos dejen claro esas situaciones. Mientras voy a seguir en el orden cronológico. A los 32 años, en 1940, abre un estudio en la calle Independencia, número 138, en Tlaquepaque, muy cerca de lo que ahora es el Jardín Miguel Hidalgo, específicamente ahí donde está una paletería y donde está la Borra del Café. Por ahí era donde se dedicó al modelado de fisonomías. Estas obras fueron muy solicitadas por el turismo, pues quedaban muy contentos con los retratos y recibía buenas gratificaciones. En una ocasión llegó a ese estudio Agustín Loreto, crítico de arte, y Carlos García Rivera, caricaturista de políticos, quienes resultaron muy afines en ideas, y mientras Carlos comenzaba a dibujar con el lápiz y papel la caricatura de Esteban, este modeló el retrato de Carlos. Al otro día, en la columna "Conozca su ciudad" del periódico El Informador, apareció una nota que se titulaba "El Miguel Ángel de Tlaquepaque, José Esteban Ramírez Guareño, modelista espiritual". Aquí les voy a mostrar cómo se veía y cómo lucía Tlaquepaque en ese tiempo. Esa que se ve es cómo lucía la casa de República de Cuba. Ahorita ya es una calle, bueno, Registro, ahí se llamaba. Ahorita ya está todo lleno de casas, pero ahí se ve cómo hasta carecía de banqueta. No está en la ventanilla. Esta es la entrada principal de la casa de República de Cuba. Aquí supongo que es el terreno que se compró contigo, y esto pues ahorita está lleno de casas. Topa con Emilio Carranza, que es la que era la calle San Martín. Yo ya nací ahí. Ahí está la foto de bodas de María Corona y José Esteban Ramírez. 16. En ese tiempo se usaban mucho poner unos fondos de tela para que pareciera que estaban en un estudio de superlujo, pero ahí se ve la foto natural, y en casa también tenemos uno ya retocada con los fondos de como que estuvieran en un estudio. Sus primeras obras de San Carlos. En ese mismo estudio, en 1940, realizó una colección de figuritas al desnudo para el señor José Luis Cuellar del DF, Ciudad de México. Y en ese tiempo conoció también la Ciudad de México y la Academia de San Carlos. Realizó una aguadora, que era una figura femenina con una cántara de agua para decoración de un hotel en Monterrey, Nuevo León. Y seguían los encargos de esculturas religiosas: un San Gerardo de Mayela, un San José, ambos de 1,5 metros, un busto de Atenógenes Silva, que se encuentra a espaldas del Registro Civil de Guadalajara. El 3 de agosto de 1941, a los 33 años, coloca en la cúspide del templo parroquial de San Pedro Tlaquepaque la escultura de San Pedro Apóstol, la que pesa media tonelada y fue ensamblada en 3 partes con sus 2,40 metros de altura y elaborada en cemento y grava. Su costo fue de 138 pesos de aquel tiempo, de los cuales se recolectaron 120 y 18 fueron donados por el autor, teniendo de operaria en su elaboración a su cuñada Enriqueta Corona, y en su colocación al maestro albañil Rafael Franco, estando a cargo de la parroquia el señor cura don Vicente Gutiérrez. Muchos de aquí de San Pedro conocen principalmente pues esa obra, la del San Pedro que está en la parroquia, y también nombran mucho la corona, el diseño de la corona en Puerto Vallarta, pero aquí en Tlaquepaque tiene más obra también. Por ahí salía una anécdota donde decían que mi abuelo había hecho el San Pedro chaparrito, porque él estaba chaparrito, pero pues ya 2,40 no es nada chaparrito. Sí se puso aparte en una loseta. Alguien que vivió más tiempo antes de que estuviera el San Pedro de mi abuelo me decía que pues antes se veía el otro San Pedro desde muy lejos. Sé que no había casas tan grandes en ese tiempo también, pero pues fue creciendo el pueblo, fueron creciendo las casas. Yo creo que se sigue viendo el San Pedro como está,
pero sí, de alguna forma, pues desmentir que no estaba chaparrito el San Pedro. Mi abuelo sí, pero pues siempre hizo obras grandes. Tiene las medidas correctas. Es correcto. Realizó en 1941 2 óvalos incrustados en el interior de la Casa Rural en Guadalajara y que representan al licenciado Manuel López Cotilla y al maestro Aurelio Ramírez. Esa es la aguadora, ¿verdad? Ahí Sí, está en Monterrey. Ahí está esculpiendo el San Pedro. A los 33 años, así lucía Esteban Ramírez. Estos son los medallones de López Cotilla y Aurelio Ramírez en la Casa Rural de Guadalajara. La Bartolilla, estatua de una mujer campesina en Sinapecuaro, Michoacán. Via Crucis, 14 cuadros para el Templo de Capuchinas en Guadalajara, concluyendo en 1944. Esos Via Crucis en tercera dimensión o alto relieve, es como prácticamente yo me presenté a la vida con mi abuelo, pues cuando tenía uso de razón, como a los 4 años, yo veía cuando hacía esa mezcla, le estaba preguntando a los tíos, porque yo me acuerdo que molía el papel periódico, engrudo, blanco de España o yeso, no sé, algo que le ponía para ir armando sus cuadros, sus Via Crucis. Aparte del color característico que tenía, porque yo llegaba a la casa, ¿a qué huele, verdad? Olía un poquito como a podrido la mezcla, hasta que secaba dejaba de oler. Pero básicamente así yo recuerdo a mi abuelo pues haciendo esa obra o yendo a su casa y viendo figuras de madera donde estaba componiendo un bracito, una cabeza, pintando, dibujando. Entonces estos son los primeros 14 cuadros del Templo de Capuchinas en Guadalajara, concluyéndolo en 1944. De 1945 a 1946, ya a los 38 años, fue cobrador de abonos por un boicot orquestado en su contra por parte de los dueños de las tiendas de alfarería establecidas en la zona, por celos y envidia del éxito que tenía en su estudio. Hizo también en ese tiempo una colección de bustos de personajes de la Segunda Guerra Mundial. En 1947 esculpió el busto del licenciado Miguel Alemán Valdés y al presentárselos le solicitó becas para la Academia de San Carlos en favor de los artistas de San Pedro Tlaquepaque, siendo favorecidas con estas Amado Guareño Reyes, Tomás Martínez, Armando Abundis Rodríguez, Jesús Esqueda y José Esteban Ramírez Guareño. La Academia de San Carlos fue la primera escuela de arte del continente americano. Ya tiene más de 240 años de existencia, es uno de los semilleros artísticos y culturales más importantes que tiene el país. Y la UNAM, o era uno de los semilleros, lo digo de esta forma porque ahora es museo. Por ahí al rato que nos aclare un poquito mi compañero Gerardo, que por ahí trabajaba también ya que en el museo, ¿verdad? Incluso alguna vez le pregunté, oye, a ver si hay algún registro del paso de mi abuelo por aquí. En ese mismo año realizó también estatuas de diferentes estaturas de barro y policromados al óleo para una exposición informativa de las misiones evangelizadoras. Custodia monumental fue la escultura hecha a la Virgen del Terremoto en Nicaragua. Monumento a la Madre. El 8 de junio de 1948 inicia sus estudios en la Academia de San Carlos y concluye en 1951, logrando su carta de pasante como escultor y maestro de artes plásticas. En 1948, a los 40 años, realiza también el monumento a la Madre que se encuentra en la plaza principal de San Pedro Calpulalpan, Tlaxcala. En esa misma población y año le encargan un monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahí se ve también una pintura como las que le gustaba hacer a él, un bodegón con cazuelitas, con la calabaza. Sí, podemos ver también cómo se ven los aprendices, sus overoles que determinaban el oficio ahí. Y pues todavía vemos a un muy joven Esteban Ramírez Guareño, 40 años ahí tenía.
Su obra en 1949, Nacimiento de figuras de 30 centímetros, representando desde los profetas hasta el nacimiento de Jesucristo para el Colegio Colón en Puebla. Automóviles a escala para juguetes de plástico, 2 altos relieves de 2 metros, retratos de los expresidentes licenciado Miguel Alemán Valdés y Abelardo Rodríguez para Sonora. Ahí están. Y sí, ahí se ve lo grande que estaban. En 1951, imagen religiosa de María Auxiliadora para los padres salesianos de la colonia Anáhuac y de la Ciudad de México. Colección de artesanías precortesianas para el pintor Roberto Montenegro. De 1953 a 1957, a la edad de 47 años, realizó otro viacrucis de 14 estaciones elaborados en pasta de papel y atole de maíz, que se encuentran incrustados en los muros del templo parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Vallarta, Jalisco. Ahí mismo tiene la escultura de Don Miguel Hidalgo y Costilla en el parque del mismo nombre. Al mismo tiempo que terminaban los recuadros del Via Crucis, también viene a crear el concepto y diseño del remate de la torre de la parroquia, encargado por el cura Rafael Parra Castillo. Con insistencia, pues aún se veía muy simple la torre sin terminar. Existen postales de la época con panorámicas desde el cerro o desde la playa, donde se aprecia la situación de la parroquia inconclusa hasta ese momento, y de ahí nace la corona del templo de Puerto Vallarta, donde 8 ángeles descienden y se posan en su torre delicadamente para coronar a la Virgen de Guadalupe, nombrada en aquellos días emperatriz de América, al ser un año mariano, convirtiéndose desde octubre de 1965 que se colocó. Está en la torre de la parroquia. Esta se colocó en la torre de la parroquia. Es un ícono de Puerto Vallarta, de Jalisco y de México ante el mundo. Son los viacrucis que él realizaba. Así lucía la parroquia en ese tiempo, y nos podemos dar cuenta cómo se ve el cerro sin tanta casa y también la vestimenta de la gente. Antes las peñas, Puerto Vallarta se llamaba Las Peñas. 1952. Y ahí podemos ver el diseño. Aquí también puse en un cuadro el diseño de la corona, aunque él no la elaboró, porque él se estaba regresando a la Ciudad de México, y él me platicaba que regresó 20 años después y ya la habían construido. Y aquí tengo los datos de las personas que lo hicieron, y él estaba maravillado porque lo que nació a través de un concepto fue eso. Y me platicaba cómo los ángeles estaban en posición de rezo y cómo los despegaron. O sea, los hicieron con todo el mérito de la época. Él me decía cómo fue fundada Puerto Vallarta. Con burros se subían los ladrillos. Entonces llegar a la obra como está en ese tiempo, pues fue un gran logro. Les platico un poquito más de la corona adelante, ahorita nada más para seguir cronológicamente. Okay. En 1955 estaba de regreso en la Ciudad de México, no sin antes dar clases de artes plásticas y teatro en la primera secundaria de Puerto Vallarta. Fue de los fundadores de esa escuela. En 1955 a 1962, a los 54 años, participa en un concurso de escultura convocado por el periódico El Excelsior, con una estatua de tamaño natural nombrada La Campesina. Modela varios sombreros para la fábrica de plásticos de los hermanos Trujillo en la Ciudad de México. Realiza fisonomías de Don Benito Juárez, licenciado Adolfo Luis Portines y licenciado Gustavo Díaz Ordaz en medallones. Medallas religiosas y conmemorativas para reproducir en oro para medallas Cellini mediante pantógrafo tridimensional. Modela la primera versión de la diosa de plata, escultura de aproximadamente 20 centímetros, estatuilla con que se premiaba lo más destacado del cine de México. Ahí la podemos ver. De 1962 a 1980, a los 72 años, en el Instituto Politécnico Nacional, creó y dirigió el taller de modelado y reproducción de órganos anatómicos para material didáctico para la enseñanza y de anatomía a médicos cirujanos, material que sigue reproduciendo, exportando y utilizando para dicho propósito en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí fueron 18, casi 19 años que trabajó ahí. En 1975 tomó un curso intensivo sobre arte urbano en la Academia de San Carlos, obteniendo mención honorífica por obtener la más alta calificación. En 1980 cambia el rumbo de su vida, pues enfermo y grave regresa a Tlaquepaque de la Ciudad de México,
donde diseña y dirige la construcción de su casa, que era todavía un gran terreno con poca construcción. En 1982, ya más restablecido por la altura de aquí de la ciudad, ya vuelve a realizar otro viacrucis, 14 cuadros, esta vez para que quedaran incrustados en los muros del santuario de Nuestra Señora de Talpa, en Talpa de Allende, Jalisco, hecho con la misma técnica que el de Vallarta, pasta de papel y atole de masa de maíz. Imparte curso intensivo de artes plásticas en Talpa de Allende también para maestros de primaria, secundaria y canteros, concluyendo con una exposición. Talla directa de cantera de 2 imágenes de Nuestra Señora del Rosario en Talpa de 80 centímetros de altura. Talla en cantera de San Antonio de Padua de 1,20 en la misma población. Talla directa en cantera de un San Pedro de 1,20 de altura. Hace su autorretrato. Ahí podemos ver la Virgen de Talpa en cantera. Esta es la pareja de campesinos que hace rato nombré. Y justo el Fray Luis Arguello, no lo he nombrado, pero pues el benefactor de aquí, de Tlaquepaque, este se encuentra afuera del Templo de la Soledad, del santuario. A los 75 años, en 1983, fallece su señora esposa, María Corona Solís, a los 64 años. Y tratando de recordar un poquito, yo me acuerdo cómo a mi abuelo le gustaba cantar en las fiestas, pero ahorita que hace rato estuve trayendo a la memoria las canciones que él cantaba, que era Collar de Perlas, Adiós Mariquita Linda y ¿Dónde estás, corazón? Y como que entiendo el dolor que él tenía, porque son canciones tristes donde cuando las cantaba pues era porque ya extrañaba. Ella murió en 1983. Una de mis tías me trajo una esquela que se hizo en ese tiempo. Ves aquí una foto, permíteme un poquito, donde le dedicó unas palabras de esta, pues yo no tenía idea de su existencia, pero pues sí conmueve en el sentido de recordar las canciones y ver lo que decía su esquela. Entonces les leo. Ok. En agosto de 1983, María, a la vez que compañera, fuiste un regalo del cielo, y con tu alma confortada eres Cristo en mi sendero. Tú despreciaste el dolor al despedirte del mundo, y tu testamento es ejemplar, original y fecundo. Por tu amor, por tus penas y agonía, Dios te reciba, María, quien te ama, José Esteban Ramírez Guareña. Entonces desde ahí yo ya veo por qué cantaba las canciones que cantaba, Adiós Mariquita Linda, o Déjenme llorar, Collar de Perlas, porque hoy que te perdí, o yo lo voy a cantar hasta con marimba, ¿verdad? La de ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palabra. Ya había algo ahí, o sea, me refiero de dolor de muchos años, porque pues mi abuela era relativamente joven, 64 años, pero también era un promedio, me acuerdo, en ese tiempo. En 1984 viaja a la ciudad de Dallas, Texas, donde realiza 16 retratos en barro en 7 semanas para la Galería de Arte de su amigo Eugene Frazier. En 1984 a 1986, a los 78, recae y permanece enfermo. A los 79 años, en 1987, con renovados bríos, lleva a cabo la talla en madera de cedro rojo de la escultura Santa María, Madre de Dios, que se venera en el templo de San Rafael en Puerto Vallarta. Talla en madera de San Pedro Apóstol para Playa Grande en esa misma ciudad.
estatua de bronce de Don Miguel Hidalgo Costilla que suple a la de cemento y grava en Puerto Vallarta en el Jardín Hidalgo. Talla directa en madera de San Antonio para un particular en Tuxpan, Jalisco. Talla directa en madera en cedro rojo para una Virgen de Zapopan para el Templo de San Miguel en Tlaquepaque. Talla directa policromada, imagen de San Sebastián para la parroquia de Mixtlán, Jalisco. Cierra el año con un homenaje por sus 50 años de vida artística con una exposición retrospectiva en el Centro Cultural Banca Promex, un tiempo, un espacio y mi obra. Esto fue, no es ese el cartel, este es de, perdón, es de Puerto Vallarta, este. Sí. Sí, pero de este otro que les hablo, todavía tenemos un folleto de aquel que se hizo en Banca Promex, pero pues ya estaba festejando, estaba celebrando sus 50 años de vida. Recibe en el 88, recibe homenaje por parte del Patronato Pro Arte de Puerto Vallarta, presentando una exposición en el Palacio Municipal de ese lugar. En el 91, homenaje por el Ayuntamiento de Tlaquepaque por el 50 aniversario de su obra del San Pedro Apóstol. Se encuentra en la cúspide del templo parroquial de San Pedro Tlaquepaque el busto de Fray Luis Argüello, benefactor de esta población, donado por el autor, técnica de bronce, se encuentra situada fuera del Santuario de la Soledad, en Tlaquepaque. El costo del bronce lo donó el Grupo de Estudios Históricos de Tlaquepaque, al que perteneció el escultor, como les mencioné al principio. Recibe un homenaje por el Ayuntamiento de Zapopan, presentando exposición en el Palacio Municipal. Y desde 1991 imparte clases de artes plásticas en el Centro Cultural El Refugio, en la Escuela de Artes Plásticas Ángel Carranza, del 84 hasta el 97. También en esos últimos años de los 90 acudía regularmente al Museo Regional de la Cerámica a modelar y hacer retratos en barro de la gente que lo solicitaba. Realiza la estatua de la Madre Sembradora que medía 2,40 metros de altura en cemento y grava. Y era una pregunta recurrente, me acuerdo en casa, ¿verdad? En la familia, ¿dónde está mi abuelito? Me decían en el museo, y aunque sonara así como de risa, pues se la pasaba ahí mucho del museo y dando clases ahí en la Escuela de Artes y Oficios. Y ahí actualmente donde él daba clases de artes plásticas, su último homenaje ahí es que el salón lleva su nombre, ahí tiene una plaquita con su nombre. En enero de 1996, a los 87 años, es víctima de un infarto al miocardio y parálisis de la conducción eléctrica al corazón. En junio del mismo año, durante su recuperación, forma una colección de pinturas de diferentes temas y técnicas, hace 20 obras. En 1997, a los 89 años, realiza un estudio en 2 bronces de la corona de Puerto Vallarta, con el fin de elaborar una nueva, ya que la anterior sucumbió con un temblor que tuvo lugar en Colima en octubre de 1995, con intensidad de 7 grados en la escala del Mercalli y que afectó a Puerto Vallarta también. Y pues recordando ese sismo que estuvo fuerte, en internet se encuentran fotos de cómo se veía parte de la corona que cayó, y él inmediatamente fue a poner a las órdenes de la parroquia y platicando con él, porque hubo una anécdota en ese tiempo donde había un señor que se adjudicaba la manufactura de la corona, y cuando él se subió hasta donde estaba la corona y se encontró ese señor, un arquitecto, ahorita no recuerdo bien su nombre, pero hasta me tocó conocerlo al señor, y le decía que quién era él, y él, mi abuelo, que le contestaba, pues a mí aquí todos me conocen, más bien quién eres tú, le decía. Y el otro se decía el autor de la corona. Dice, no, pues tú también ni nacías cuando esa corona ya estaba hecha. Finalmente él se fue a poner la su obra. Aquí tengo algunas imágenes de periódicos, no para proyectarlas, pero donde él decía que él sería capaz de donar su obra si se necesitara, o sea, se ponía en la orden total. Era una persona, un ser humano fuera de serie, considerado aquí en Tlaquepaque como patrimonio viviente. Tuvo su lugar aquí en Tlaquepaque, fue profeta en su tierra, pues, y con lo que estaba hablando es que se hicieron esas, a ver, voy a ver aquí,
aquí no las tengo, pero ¿qué más viene? Fue el Premio Jalisco, 1996 a las artes. Bueno, ahorita les muestro unas fotos y por ahí tengo unas fotos de cómo quedaron esas reducciones o miniaturas de la corona que hizo para poder ayudar a que se construyera nuevamente o se reconstruyera. En ese momento se hizo una de fibra de vidrio, así le salieron al paso, pero en algún momento se encuentran fotos en internet y está apachurrada la corona. Más adelante ahondo un poquito de la corona. Modeló en plastilina un San Miguel Arcángel para un bronce encargado por el señor cura de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Estudio y estatua del padre Rafael Parra realizado en bronce como homenaje del pueblo de Puerto Vallarta. Rafael Parra era el padre que le solicitó el Vía Crucis y el diseño de la corona. Estudio de la corona de Nuestra Señora de Zapopan para rematar la torre del templo parroquial de la colonia Nueva Santa María en Tlaquepaque. Talla en cantera, imagen de San Pablo Apóstol de 1,40 de altura, esa quedó inconclusa, el San Pablo Apóstol. Esa todavía está en casa. En ese año, el secretario de Cultura, doctor Guillermo Schmiduber de la Mora, invita a don Esteban a participar por el Premio Jalisco, pues estaba ya la convocatoria abierta, y reúna los documentos de su trayectoria para que entren a concurso. Ya para estas fechas, a pesar de ser un hombre al que siempre se le vio lleno de energía, el cansancio por la enfermedad era evidente. Su hija María Marta Ramírez Corona le ayudó a ordenar sus trabajos, tomando dictado de lo que le dictaba Esteban, la cronología de estos, las fotografías que acompañaban el currículum de su obra, así como la recopilación de este trabajo, que fue contundente, además obviamente de la obra de don Esteban, para llevarse el premio a casa, logrando con esto el Premio Jalisco en 1996 en el ramo de las artes por sus logros y aportaciones, recibiendo un cheque por 25,000 pesos y el reconocimiento de mano del entonces presidente doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya para 1998 fue muy irregular su obra y clases, pues ya la enfermedad y el tiempo estaban cobrando factura. Con el dinero del Premio Jalisco se compró un piano vertical que le costó 21,000 pesos, casi el total de su premio. Hizo arreglos y arquitectura a espacios de su casa, siguió pintando hasta el final de sus días, a su paso y según lo bien que se sintiera. La diálisis fue la constante de los últimos días. A una semana de su muerte, en la sala de su casa donde tenía su piano, pasó su última tertulia amenizada por él y en compañía de su familia. Y en la madrugada del 20 de enero de 1999, ante la inminente llegada de su hora final, se entregó a Dios y se puso en sus manos, mientras estaba siendo acompañado por su hija María de Jesús. Al día de hoy le sobreviven 8 hijos, cerca de 40 nietos y algunos bisnietos y otros cuantos tataranietos, a los que él cariñosamente decía: ¿cuántos animalitos? O mira nomás qué animalero. Era esa es su forma bonita de decir. Y al rato yo pido también, porque eso tiene una raíz que me platicaron de algún ayudante que por ahí se echaba su churrito y veía animalitos y él era el que decía: ¿cuántos animalitos? O qué bonitos animalitos. Al rato me comenta. Pero pues también pasamos a ser parte de los animalitos de la abuela. Él fue un gran escultor y artesano, pero como él mismo decía, su mejor obra fue su familia. Quedaron otros homenajes para la posteridad, como su autorretrato, que ahora está en el jardín, o estaba más bien en el jardín que lleva su nombre, que se encuentra en República de Guatemala y Herrera y Cairo, hecho ya de bronce por los miembros del PAN Tlaquepaque, de donde fue miembro fundador. En la Escuela de Artes Plásticas del Refugio Ángel Carranza, el salón de modelado en barro lleva también su nombre, así como la primaria José Esteban Ramírez Guarello, que se encuentra ubicada en la calle Hipódromo número 105 en San Pedrito, Tlaquepaque, y en Residencial La Soledad en Tlaquepaque hay una calle con su nombre también a un lado del Conalep, ¿verdad? Esto es básicamente lo que yo les preparé, pero también ahora que estuve hurgando, hay unas revistas que se consiguen aquí en el refugio y se llama el Refugio del Arte. Es una donde le dieron a mi abuelo y que tiene datos que no mencioné yo.
eh, febrero de 1999, un mes al siguiente mes de su muerte, y le dedicaron 4 paginitas donde también ahorita me gustaría leérselas rapidito, porque tiene información que incluso yo desconocía y ya la tenía. Uno de nuestros compañeros comunistas me hizo favor de dármela, y también en el octubre del 97 fue el personaje de una de antes de morir, y donde aquí habla de cómo le dieron el valor, como en otros lugares se les da a esas personas vivas que hacen mucho por su lugar. La última, te pediría si me cambias el otro archivo, por favor. Bueno, esto lo leí, esta era una técnica, esto era tan rápido. O tú me ayudas a cambiarle de allá a la siguiente página, creo que están. Bueno, aquí ya se ve. En otra foto esa fue escanear una diapositiva donde él se ve ahí trabajando con el San Pedro. Y hablando de la corona, este es lo que presentaron en su momento a los personajes, a los empresarios de Puerto Vallarta para volver a hacer. De hecho, él tenía la idea, me acuerdo de su plática, Los Ángeles ahí están muy rígidos, pero porque tomaron como modelo algo que ya había en la iglesia. Pero la idea de él es que estuvieran en el vuelo, descendiendo y posándose. En su momento no era posible, pero yo vi unos modelados que él hizo así como en cera para hacer esta parte también. Si lo hizo así, yo pienso que es porque ya no le quisieron cambiar a un nuevo modelo, sino como estaba. Pero eso es lo que presentaron, y esto lo hizo en compañía con su amigo Carlos Bustos. De hecho, aquí la siguiente foto que se ve aquí abajo, le mandé la invitación a Carlos Bustos a ver si estaba por aquí, pero ahí está. Esa base que está ahí está todavía en la casa de mi abuelo, arriba de su piano. Está en el taller de Carlos. ¿Qué más tenía por aquí? Bueno, aquí hay varios de los periódicos, yo no los alcanzo a leer, pero algo que me prometí es hacer la página donde puedan poner todos, que esté al alcance de los datos. También tengo otro muy bien elaborado, muy bien organizado, que hizo su hija Lucía, para ponerlo un PDF que puedan descargar y ver la obra, y datos, enlaces que los lleven a páginas de internet, ya los links para ver parte de la obra. Pero era Vallarta Opina, se llama este periódico. Coronó la emperatriz de América en un cartón de yeso. José Esteban Ramírez Medaño, diseñador de la corona de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, recibe un reconocimiento por su apoyo artístico a la ciudad. Era como su segundo pueblo de allá, su segundo hogar. Y aquí está la historia contada por él en el periódico. Diario de la Bahía, aquí cuando cayó la corona. Volvería a ser el diseño de la corona de la parroquia, aunque no hubiese pago. Esa era donde estaba. Y esa foto que tiene es como de la más representativa, como yo lo recuerdo antes de irse, pues. Están haciendo un San Pedro que está actualmente en su casa, y así con su sonrisa. De la Bahía. Buenos comentarios para la exposición de la obra de Ramírez Guareño. Es demasiada información técnica que puede de repente resultar cansada para estarla viendo, pero aquí cuando murió también en el occidental,
20 de enero del 99, Jalisco pierde un venerable artesano y ponen ahí el símbolo de la corona. Pero como les dije, mucha gente lo conoció solo por el San Pedro o el diseño de la corona, pero realmente su obra fue vasta. Aquí cuando estaba haciendo su autorretrato, como era de bronce, hace algunos años se lo robaron de ahí, dejaron la placa, pero volvieron por ella. Dejaron la placa. Premio Jalisco coronó los años de esfuerzo de artesano José Esteban Ramírez Guareño. Ahí podemos ver a Rafael Parra, el párroco de Puerto Vallarta, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya para terminar lo que es mi participación y darles parte del micrófono, les quiero leer esto porque para mí se me hace muy importante lo que dice aquí. Y pues precisamente este salió por su deceso. Fue en la madrugada del 18 de enero del año en curso cuando la muerte descargó su guadaña mortal, que para esto ya le había dado varios avisos de su real presencia, sobre don Esteban Ramírez Guareño, destacado artesano de San Pedro y brillante maestro escultor, pintor y docente de las artes plásticas de San Pedro, y brillante en varios lugares del país. Su existencia total sobre la tierra fue de 90 años y 23 días, tiempo que estuvo lleno de realizaciones, penas y fracasos que, como todo ser viviente, soportó en el transcurrir de su larga vida misma, que compartió con su familia inicial, después con la familia que forjó con su esposa, hijos y nietos. Cuando afirmo que se pierde un patrimonio viviente es porque en la actualidad el concepto de patrimonio ha llevado a algunos países a la conservación o mantenimiento de oficios artesanales a través de la protección de personas recursos, como les llaman en la provincia de Quebec, en Canadá, o bien como formularon de modo mucho más poético en Japón, los tesoros vivientes o patrimonio vivo, maestros artesanos que mantienen viva la tradición de los corazones y las manos, que transforman con ternura materiales rústicos en objetos de uso cotidiano. A fin de protegerlos, se formuló en 1950 una legislación preservando a los mantenedores de la herencia cultural intangible, es decir, 37 personas y 7 grupos. Sin caer en la lisonja o en la exageración, don Esteban ya estaba en este rango, y justo es decirlo, aun cuando no se le consideró como tal, oficialmente se le entregaron varios reconocimientos que se ganó a pulso, y no tanto por concesión, lo que prueba su calidad y maestría, asimismo también su capacidad de ser un patrimonio viviente. Larga sería su biografía si se quisiera escribir tan solo un renglón de cada uno de los días de su existencia. Mas si esto fuera posible, mostraría de manera contundente la gran obra realizada por el maestro, que ahora queda como un legado a su familia, a sus discípulos, que son muchos, y amigos que también se suman en buena cantidad. Que esta breve reflexión sea para valorar el trabajo callado y anónimo de tantas personas que como artesanos o artistas no son valorados y apreciados en todo lo que debe ser, y con ello se está menospreciando parte de nuestro patrimonio cultural y por supuesto nuestros patrimonios vivientes. Descanse en paz el maestro y fino amigo. Y lo firmaba Rafael Guzmán Sánchez, fue parte de aquí del refugio, hace rato administrador del refugio, cuando estuvo la primera administración del PAN. El maestro José Esteban Ramírez Guareño nació en San Pedro el 26 de diciembre de 1908. Desde pequeño logró adquirir conocimientos básicos como todo un artesano. A los 14 años fundó un taller escuela en esta población. Fue aprendiz en taller del maestro Pablo Valdés, donde aprendió de personalidades del medio artístico como José Guadalupe Zuno, José Clemente Orozco, Ixta Farías, Roberto Montenegro, entre otros. Esta convivencia le permitió abrevar del conocimiento de maestros, ayudándole a reforzar sus actividades de taller. Fruto de los años 1939 a 1946 son la Bartolilla, estatua colocada en la hacienda del mismo nombre y ubicada en Sinapecuaro, Michoacán; el San Pedro, que es en la cúspide de nuestra parroquia; el Miguel Hidalgo, que es lo que se realiza en Tepic; Vía Cruz, que se pueden millar en Temple Capuchinos en Guadalajara. Me voy a brincar un poquito lo que ya les había comentado.
Recibió una beca del presidente de la República, licenciado Miguel Alemán Valdés, para ir a estudiar escultura a la Academia de San Carlos. Con estos estudios a nivel de academia, don Esteban logró mejorar su arte y con ello la realización de obras mayores, como el monumento a la madre, calcular parte de la escala, 3 estatuas tituladas Naufragio, Serenidad y Atención, 2 medallones en alto relieve de los expresidentes Abelardo Rodríguez y Miguel Alemán Valdés. 1953, Via Crucis en tercera dimensión para Puerto Vallarta. A don Esteban se le debe el diseño de la famosa corona del templo parroquial de este puerto. Como docente de esta ciudad fue pionero de la primera escuela secundaria enseñando artes plásticas, hombre incansable que a la vez que hacía su obra, en sus ratos libres practicó el teatro, fundando un grupo de la misma parroquia. En el año 1958 se inicia otra época en la vida al ingresar a la Escuela Superior de Medicina del México DF, donde impartió clases de escultura en el departamento de morfología durante 18 años. Trabajó en este lugar y el fruto obtenido fue una gran cantidad de obras anatómicas que han servido como material didáctico en la enseñanza de la medicina, material que aún se exporta gracias a los prototipos de don Esteban. A él también se le debe el diseño de la estatua titulada Diosa de Plata. En la capital del país prestó sus servicios como docente en las siguientes escuelas: Hijos del Ejército, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, INJUVE, Escuelas Secundarias de Ixtacala, Nueva Ixtacala y San Rafael, en el Jardín Principal de Tlalnepantla y la explanada de la Primaria de Santa Cecilia, ambas en el Estado de México. En 1980 regresó a su terruño querido, San Pedro Tlaquepaque, y nuevamente se comprometió a elaborar un Vía Crucis para la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Talpa. Siguiendo con su proyección creativa, en 1983 talló directamente en cantera y madera 3 imágenes: Virgen de Talpa, Jesús ante Pilatos y un San Pedro, que fueron enviados a Estados Unidos, al estado de Oklahoma. En el 84 viajó a Dallas, Texas, y en 7 semanas realizó 16 obras de tamaño natural. Entre la producción de los últimos años destacan un San Antonio de cedro, talla directa, estaba buscando algo, decía que había hecho para Rusia.